Saludos. En el marco del tema Bolívar Libertador, auge y caída de la Segunda República, tendremos que comenzar diciendo las causas que llevaron, en primer lugar, a la caída y pérdida de la Primera República. La caída de la Primera República se debe a muchos factores. Principalmente uno de ellos fue la mala organización del ejército, un ejército incipiente frente a un ejército consolidado como era el ejército español, el ejército realista. Otra causa muy importante fue el bloqueo económico, el bloqueo de nuestras costas que nos impedía el comercio con el exterior. Eso afectó el comercio interno. La mala recaudación de los impuestos, no había un eficiente sistema de recaudación de impuestos, la mala administración de la renta pública, hubo mucho despilfarro, mucha burocracia, muchos cargos nuevos que antes no existían, la fuga de la moneda, que se fue a Puerto Rico, a Curazao, a la isla de Saint Thomas, puesto que ante la crisis económica se inventó el papel moneda y eso creó una gran desconfianza a nivel de las personas que tenían dinero, de las personas pudientes, y eso ocasionó una fuga de capitales muy importante. El terremoto de 1812, que dejó más de 10.000 muertos en las zonas precisamente que eran parcializadas hacia el movimiento patriótico, como era Caracas, La Guaira, Barquisimeto, San Felipe, el Tocuyo, Mérida. Esas zonas quedaron totalmente devastadas. Y lo otro fue la antipatía de los grupos más débiles, como los pardos, los mulatos, los indígenas y los criollos con menos poder económico, que no veían en este grupo de mantuanos criollos que dirigían el movimiento independentista, sino más de lo mismo, porque eran a la final dirigidos por mantuanos, ¿no? Personas que tenían mucho poder económico dentro de esa Venezuela colonial. Entonces no se sintieron identificados con ese movimiento. Cuando llegamos al tema de la Segunda República, Bolívar se va por salvoconducto por Monteverde a Curazao, ahí está 2 meses y medio, luego parte a Cartagena, donde allí emite el Manifiesto de Cartagena, donde explica allí las causas que condujeron a la pérdida de la Primera República, hace un análisis de la América hispana en ese momento y hace una proyección a futuro de la región. Esta carta, este Manifiesto de Cartagena, por supuesto, le dio cierta notoriedad a Bolívar. Bolívar después de esto se pone la orden del Congreso para que lo asuma el ejército neogranadino. Lo manda a la población de Barranca, cerca de Río Magdalena, bajo el mandato de un militar francés, Pierre Labatut. Sin embargo, Bolívar, por iniciativa propia, comienza a hacer ejercicios militares en toda la costa del río Magdalena, logrando liberar muchas regiones como Tamalameque, como el Banco, como Puerto Real, como el Guamal, y Bolívar logró entonces liberar toda esa actividad económica y comercial que se realizaba a través del río Magdalena, liberó la comunicación económica y fluvial de ese río, que permitió las transacciones comerciales entre la capital Bogotá y la costa, que era Cartagena de Indias. Eso fue un éxito rotundo. Entonces, en eso el jefe de la municipalidad de Pamplona le pide que detenga la intervención del ejército realista que se dirigía hacia esa zona. Bolívar logra con éxito dominar la zona de Cúcuta, y después de esto el Congreso nombra a Bolívar ciudadano de la Unión y le da el nombramiento de brigadier, que es un equivalente general de brigada. Es allí cuando Bolívar comienza a pedir los permisos para penetrar a Venezuela, y ante la inminente llegada de Monteverde a la zona de Nueva Granada, a Bolívar se le dan armas, municiones y se le presta oficialidad, y logra Bolívar agrupar en una gran división de soldados con los cuales comienza su campaña admirable, ¿verdad? Bolívar, luego de la campaña admirable, para no detallar mucho esto, llega a Caracas triunfalmente, ¿verdad? Y la municipalidad lo nombra Libertador.
Tenemos que recordar que ya Santiago Mariño, por su parte, cuando cae la Primera República, va a Trinidad, donde habita su hermana en una hacienda, una isla llamada Chacachacare. Allí se hace un acta donde los 45 exiliados junto a él lo nombran comandante de la expedición que va a entrar a Venezuela. Lo logran, entran por Williams y hace lo que se llamó la campaña de Oriente, la cual que por su lado tuvo un gran éxito. Luego se dan una serie de batallas a lo largo de esta Segunda República, batallas como las de Boca Chica, Aragua de Barcelona, la de La Victoria, la de San Mateo, y todo esto por supuesto desencadena en la batalla de La Puerta. Surge la batalla de Boves en febrero de 1814 y un hombre despiadado, un hombre resentido social que había sido despreciado por el movimiento independentista a sus inicios. Boves financió el movimiento independentista y ellos los rechazaron. Eso creó todo un odio, un resentimiento hacia Boves, que llegó a ser comerciante en los llanos y pudo relacionarse con los mulatos, con los indígenas, con los negros. De hecho, le llamaban el taita, que significa padre. Él consolidó todo ese resentimiento social y lo aglutinó en él y lo hizo representativo en él, con lo cual creó toda una legión de soldados llaneros que le decían la Legión Infernal. Esa fue la causa primordial de la caída de la Segunda República, puesto que era un ejército despiadado, lo superaban en número al ejército patriota. Boves, quien pudo consolidar todo este resentimiento social, esta lucha de clases entre negros, mulatos, esclavos, indígenas, por supuesto creó toda una legión infernal de feroces combatientes cuyo ideal era la libertad, porque Boves alegaba de que Bolívar lo que quería crear era una república de blancos y Fernando VII garantizaba la libertad para los esclavos. Entonces ellos tenían una justificación muy importante para eso, aparte del resentimiento social creado por esas clases humilladas y dominadas por toda su historia. Sin embargo, el movimiento de Bolívar no pudo calar en el sentimiento popular, debido a que quizás no teníamos la capacidad de entender la necesidad de libertad en ese entonces. Boves reduce los ejércitos de Bolívar y Santiago Mariño en la batalla de La Puerta, y es allí donde Bolívar entiende que tiene que hacer migrar a las provincias centrales hacia Oriente. Es donde se produce la famosa migración a Oriente de parte de la población de Caracas, donde más de 20.000 personas tuvieron que emigrar y todo fue un vía crucis. Más de 12.000 personas murieron en esa migración por diferentes causas: mordeduras de serpiente, ataques de fieras, ataques de células realistas, enfermedades por el hambre. Cuando Bolívar llega a Cumaná, se ve como se dice, traicionado por Piar y por Rivas, quienes lo culpaban de la pérdida de la guerra. Bolívar no le quedó más remedio que marcharse en ese entonces con Santiago de Mariño a la ciudad de Cartagena, en Colombia. Y es allí donde prácticamente se va la República, la Segunda República a pique, puesto que se encargó del final de la Segunda República, del movimiento de la guerra, José Félix Rivas, Urdaneta y Manuel Piar, y todos por supuesto perdieron en esta batalla de la quinta batalla de Maturín, que fue el cierre bélico de la Segunda República. Es importante que todos tengamos la posibilidad de leer el manifiesto de Carúpano, redactado por el Libertador el 7 de septiembre de 1814, donde él explica las causas que condujeron a la pérdida y caída de la Segunda República. Él hace una reflexión, en primer lugar, de la justicia de los hombres versus la justicia divina. Tenemos que recordar que Bolívar durante la Segunda República sufrió muchas traiciones. Él tuvo muchos desencuentros con Santiago Mariño, que se sentía jefe
de toda la parte oriental de Venezuela. Por consiguiente, eso creó mucha rivalidad con el Libertador, quien dominaba la parte centro-occidente. Bolívar fue traicionado por José Félix Rivas, por Manuel Piar, por Francisco Urdaneta. Y lo otro es que Bolívar hace una reflexión sobre el momento histórico donde los pardos, los esclavos, la clase criolla no se sentía identificada con la libertad, el proyecto de la libertad. En realidad no había sido arraigado ese sentimiento y esa necesidad de libertad por parte de la población de ese momento. Eso permitió que no pudiera consolidarse el proyecto de la Segunda República. Bolívar, de allí, de Carúpano, pueblo o ciudad perteneciente a Cumaná, Bolívar parte a Cartagena, donde luego de hacer unos ejercicios militares allí, es reconocido por los venezolanos de aquel lugar también, que se encontraban, al igual que él, en Cartagena. Parte a Jamaica, y luego, bueno, vendrá el otro capítulo, que es la Tercera República. Pero hasta aquí, hasta este momento histórico, pudiéramos hacer esta pequeña semblanza de lo que fue la caída y la pérdida y la actuación de los patriotas en la Segunda República. Muchas gracias.